de regreso ya al encuentro regional. Nuestros panelistas seguían conversando fuera de cámara, ¿verdad? Parte del tema que nos convoca. Quería compartir algunos otros comentarios que nos han dejado. Por ejemplo, citan lo que la Seremi de Salud nos decía hace un rato. Las condiciones para cerrar el vertedero están, es factible y es viable, dicen y reconocen parte de eso también. Ban Santander dice, hay que cobrarle la palabra salud. Buenos para multar, dice, pero burocráticos a más no poder con los proyectos para revisarlo. ¿No hay burocracia y un plazo establecido, Seremi, respecto, a lo mejor respondiendo a la pregunta de Ban Santander? Todos los proyectos que nosotros revisamos como autoridad sanitaria siempre se cumplen dentro de los plazos. Nosotros, no hay ni un solo proyecto que nosotros hemos dejado de pronunciarnos y que no hemos cumplido con los plazos que la ley establece para definir una u otro nuestra opinión respecto a algún proyecto. Y respecto a la Ahora, burocracia, mucho tiene que ver con la calidad de los proyectos. Si un proyecto que es malo y que se requiere que se haga una y otra observación, lamentablemente no es responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad legal de observar y asegurar la salud de la población, y eso, si tiene que tomar un tiempo, hay que tomárselo porque los resultados y el impacto van mucho más allá que la rentabilidad económica de un proyecto. Vamos a ir justamente a esa condición que hoy tenemos, ¿verdad?, del costo de tener esta solución transitoria que ha propuesto el municipio. Son 24.000 millones de pesos, decíamos, prácticamente lo que se debe costear para que Hidronor se haga cargo por 2 años de los residuos domiciliarios de Antofagasta. Hay un desglose y un detalle que es interesante también de analizar, y aquí, Juan, me gustaría a lo mejor entrar. Justamente uno de los primeros ítems tiene que ver con el ajuste compensatorio respecto de los kilómetros adicionales, ¿verdad? Hoy día tenemos el traslado de esta basura hasta el sector del basural, por todos conocido, ¿verdad?, en La Chimba, que tiene una cantidad de kilómetros. Ahora Hidronor se lo lleva a otro y es tan simple como justamente tener que pagar por ese costo de kilómetros. Estas cantidades no son inventadas, están en nuestros contratos. Están en el contrato de recolección de 2 sectores, norte y sur. Entonces, para un sector te cuesta 10 millones y para otro 9 millones. Son kilómetros adicionales. Y como son 18, es meramente una operación matemática. Probablemente sin falta de creatividad, pero dentro de lo legal. Entonces, al final, uno tiene que tomar el contrato que tiene. La única posibilidad que tiene en este momento es, para resolver el tema rápidamente, contratar aumentando, haciendo un aumento de obra, por decir algo de los términos que manejo yo, del kilómetro adicional. Lo otro es que para dar cumplimiento, como el camión se da una vuelta mucho mayor, mucho más grande, y tú tienes que dar cumplimiento al horario, ¿no es verdad?, de recolección, porque si no cumplimos con el horario, la gente también se va a sentir complicada y vamos a tener complicaciones con la basura en la calle. Hay que reforzar la flota. Claro, porque actualmente son 2 empresas las que se hacen cargo de Marco, bueno, de Marco en el lado sur y de Marco en el lado norte. En realidad es una sola empresa que tiene 2 contratos distintos. Se tiene que conversar con ellos porque su flota, por ejemplo, pero más considera... más que conversar es aumentarle el contrato, porque está estipulado en el contrato. Está estipulado que se produzcan estas circunstancias. Y ante esas circunstancias, la facultad de la municipalidad es poder aumentarle el contrato, tanto en kilómetros como en aumento de flota. Y eso son 357 millones de pesos. Ese cálculo es el que resulta para muchos también... Del kilómetro adicional. Así es. Así está estipulado en los contratos. Por el total de los 2 contratos, norte y sur, y por el total de los 2 contratos completa. Y los otros, ¿no es cierto?, el relevo de operación, que significa potenciar la flota, y una de las cosas que nos pidió el intendente de la tarde, que pudiéramos analizar más a fondo, porque tenía algunas dudas y unas aprensiones que me parecen razonables. Entonces, al final, eso, potenciar con más camiones para dar cumplimiento al horario, significan 466 millones por ambos, norte y sur, toda la ciudad. ¿Qué es lo que más pesa? ¿Qué es lo que más pesa? ¿Qué es lo que más pesa? Es lo que más pesa. Y lo otro es el servicio, ¿no es cierto?, de mantención de áreas verdes, que también ellos tienen que llevar en este instante sus residuos al vertedero actual. No obstante, también se le aumenta una distancia. Y como no hay kilómetro adicional, se trabaja con un sistema de cotización, que ellos te entregan una cotización y te dicen, ¿sabe qué más? Me vale 8 millones y algo llevarlo allá en las 2 zonas. Y te sale por eso, sumar esos kilómetros eran 357 millones. La modalidad de relevo, que es poner más operadores, más camiones, peonetas, flota, más conductor, más... Exactamente. 466 millones y son casi ya el grueso de estas operaciones. El barrido de calles y la mantención de áreas verdes. Ahí hay otra empresa, que es Paisajismo Cordillera. Sí. Con ellos se hace lo mismo. Con lo mismo. Nuevamente un contrato que ya existe, volver a reformular ese contrato y anexar esos costos. O sea, pedir un adicional. Un adicional. Claro. ¿Cuánto significa para ellos llevar el residuo a la distancia de 18 kilómetros adicionales? Y eso es un 16 millones de pesos. Y lo otro es el flujo que
que nos presentó la empresa Idonor. Director, pero de acuerdo a esto, entonces, o sea, es imposible que si ese cálculo ya está hecho se puedan disminuir esos costos, o sea, a menos que entre una iniciativa más creativa, a menos que la empresa... y eso Jorge tenía razón, o sea, fue muy productiva la reunión de la tarde porque al final salieron varias cosas que se pueden afinar más. Por ejemplo, César Benítez, el Ceremi, decía que porque nosotros en realidad como municipalidad recogemos el 44-45% de la basura que se produce. Claro, el resto son... Y el 55% de la basura son otras empresas, ¿no es cierto? Supermercados, empresas de papeles, no sé, lo que sea. Y claro, entonces también ahí, por eso decía Jorge recién que nosotros debiéramos negociar en alguna medida con la empresa para decirnos, oiga, un momentito, usted nos está pidiendo esto, pero resulta que también va a tener este otro ingreso. Que le significan tantas luquitas para usted, ¿no es cierto? Por lo tanto, háganos un cariño, decía el intendente, con justa razón. Son cuestiones que hay que ir analizando y que ir explicando, pero ellos van a hacer las observaciones, nosotros lo vamos a tener que considerar, e inclusive es más, él dice, trabajemos en conjunto, armemos una comisión, Jorge está en una, creo que el abogado está en otra con el abogado nuestro, en fin. La idea es poder conversar y llegar a la solución, ese es el tema. Ahora, si es factible hacerlo, felices todos, pues en el fondo nadie quiere que el vertedero siga allí. Pensar lo contrario es un absurdo. Director, justamente en estos puntos que poníamos, la disposición final, el costo que también ha puesto la empresa, el tema de los relevos, el tema de los camiones, efectivamente ustedes ven en lo concreto que eso pueda disminuirse esos costos o lo que decía la Ceremi, que se va a dejar de pagar en definitiva de acuerdo a los contratos actuales que tiene el municipio y que podría ser, ¿cierto?, un costo que se vaya disminuyendo en el fondo. O sea, en el contexto de la gigantesca cifra de 24.000 millones de pesos, cualquier análisis que signifique, análisis serio, digamos, responsable, que signifique bajar los costos de la propuesta que se nos ha hecho va a ser bien recibida, digamos. Hubieron dos elementos que nosotros requerimos como gobierno regional para poder hacer un análisis frío, digamos, y responsable de las cifras que se nos entregan. Uno, necesitamos y requerimos, solicitamos al municipio que nos hiciera llegar el contrato que tiene la municipalidad con las empresas que hoy día están operando el tema de la basura, para que jurídicamente pudiéramos revisar también qué significa el concepto, por ejemplo, de contrato a suma alzada, porque también por ese lado nosotros podemos acotar, desde ese concepto del contrato a suma alzada podemos conseguir que en base a una interpretación jurídica lo que eso significa, bajar también los costos en función del análisis que se haga, ¿ya? Y lo segundo es, nos comprometimos con el municipio y en el contexto de la reunión que tuvimos, de revisar la propuesta que llegó a la Seremía de Salud, tanto la Seremía de Salud como nosotros como con el equipo técnico de la Subdere, para analizar cada caso, haciendo desde ya la observación, el tema de los relevos y al tema a otros temas que también se hicieron referencia en la reunión de hoy día. Pero lo importante acá, tal como se decía, es reiterar la voluntad de poder alcanzar una solución. Yo insisto, no vamos a hacer, porque no podemos hacerlo y no debemos hacerlo, más allá de lo que la ley a nosotros nos permite, tanto como gobierno regional, así como Subdere, y yo creo que también como municipio. Es que al parecer, por lo que se ha expuesto acá, claro, de alguna manera la Subdere lo que está diciendo es estar atado de manos en muchos de los financiamientos que se busca cubrir hoy día, o sea, por separado me refiero, porque el costo total, ¿cierto?, lo tenemos sobre la mesa, estos 24.000 millones. Sin embargo, no se podría, lo decía usted, financiar directamente a lo mejor el transporte. Por ejemplo, nosotros como Subdere, dentro de la línea de la provisión de residuos sólidos, podemos, digamos, comprar maquinaria, podemos comprar camiones, ya para el municipio, ¿ya? Y eso permitiría a lo mejor un costo, una rebaja en el costo de la operación, en el concepto, en la idea del traslado, digamos. O sea, podemos hacer lo que la ley establece, y es cosa de la ley de presupuesto, en la clase número 6, el subtítulo 2 del programa de la Subdere, y vamos a descubrir ahí claramente cuáles son las posibilidades que tenemos para poder financiarlo, como lo hemos hecho con otros proyectos. Director, porque en ese punto hay claridad también. El municipio conocía obviamente las facultades que me imagino tiene la Subdere. Cuando se hace al final, ¿cierto?, del documento, la solicitud de que sea este organismo el que finalmente pueda financiar el costo total de llevar la basura, ¿cierto?, por esta nueva empresa, se sabe cuáles son las limitantes también, ¿no? Yo quiero relevar el hecho de que dentro del plan, como la Ceremi nos exigía, ¿no es cierto?, una metodología y ciertos pasos a seguir, uno de los pasos era conversar con el nivel regional, que fue lo que hicimos.
Claro, pero a eso me refiero. O sea, en el momento en que se pone que la subdere es una opción, también se sabe los límites que tiene la subdere. Sí, claro, por supuesto. Entonces, pero al final... Entonces no nos queda un plan B, a eso me refiero tal vez. O sea, si no es ese financiamiento, ¿por dónde vamos a pasar? Ese tema habría que revisarlo una vez que nos responda a la subdere bajo qué aspecto nos puede financiar o no, porque en el fondo nosotros teníamos un plazo para entregar, que lo más importante para nosotros era cumplirle a la Seremi lo que ella nos pidió. Dentro de ese plazo pudimos hacer lo que hicimos y le entregamos a la Seremi el plan de acción. Ahora el hecho de que, no sé, a lo mejor la alcaldesa tendrá otra posibilidad de conversar con alguien más, no lo sé. Sí. Es un manejo ya de autoridad que está por sobre mí, digamos. Yo trabajé en un equipo técnico que no tiene que ver con las atribuciones entre autoridades que son distintas. Carolina, Director. Sí, yo creo que, francamente, de acuerdo a cómo se dieron los hechos, digamos, originalmente, cuando la información salió en la prensa, Juan, yo creo que a mí me dio la impresión de que el municipio no tenía toda la información de lo que significa y qué es lo que podía financiar la subdere de acuerdo a la ley que la rige, porque se dijo así tan, entre comillas, rápidamente, yo no tengo 24.000 millones, tiene que financiarse por el gobierno regional o por la subdere. Yo creo que la verdad de las cosas es que eso se podría haber evitado, lo digo bien francamente y bien derecha y sinceramente. Si hubiésemos tenido una conversación previa con los agentes, digamos, a los cuales se iba a hacer mención. Claro, para no generar una falsa expectativa de algo que la ley no permite hacer. Ahí era la pregunta que también le hacía un poco al director. Y esto no es arrogancia de un funcionario de un organismo que maneja recursos fiscales. No es eso. Es solamente señalar de que las cosas las podemos hacer de manera distinta como agentes públicos cuando tenemos un problema común, ¿ya? Y ese es el sentido de la intervención que yo hice al principio del encuentro regional, ¿no? Creo que en eso también de alguna manera se ha fallado. Yo creo que las cosas hay que hacerlas de una manera distinta, con cooperación, con intercambio de información. Yo personalmente tengo una buena relación con el municipio en la gestión que hemos desarrollado durante este último año y siempre han estado abiertas las puertas de la subdere para poder escuchar y para poder recibir las consultas que se tengan respecto de cuáles son los alcances y las posibilidades que nosotros podemos entregar para poder financiar los distintos proyectos que tiene la municipalidad, no solamente residuos sólidos, sino que de otros programas. Claro, porque director, usted dice participé oferto de una comisión técnica, entonces la comisión técnica tiene que haber estado con los argumentos técnicos respecto de esta última solicitud que se hace de los recursos. Eso parece ser que entonces el punto podría tener a lo mejor lo que podríamos un poco, acogiendo la sugerencia del concejal Reyes, que a lo mejor con alguna creatividad nosotros también podríamos buscar de qué manera financiamos y buscamos, desde el punto de vista legal, qué es lo que puede hacer la subdere y sacarle el juego, digamos. Y entonces, te fijas, porque a lo mejor Jorge tiene su antecedente, pero a lo mejor desde el punto de vista jurídico, a lo mejor hay esa posibilidad, que nosotros la desconocemos y yo también, no lo sé. Sí. Pero vuelvo a reiterar, lo que hicimos fue el punto de partida. Y yo reconozco que en rigor lo que gatilló esta situación a que nos obligaran a conversar es la resolución de la Seremi. Y eso no cabe duda, digamos. Concejal, llevarlo a la partida presupuestaria de este 2016 también parece ser uno de los caminos, en realidad, que se proponen. Hoy yo creo que gran parte del Consejo va a estar en la misma posición respecto a redestinar la mayor cantidad de recursos para poder subsanar y dar una remediación al gran problema que tenemos en el vertedero. Pero también hay que buscar soluciones también, no más allá de la evidente, yo insisto, o sea, tenemos que buscar formas de cómo abaratamos los costos para hacer que esto sea concreto. Usted sabe, muchas veces la gente y todos queremos 100.000 cosas y a lo mejor no son muy alcanzables en este minuto como se nos están presentando. Yo veo que acá hay una inviabilidad en términos de presupuesto, ¿eh? O sea, siendo honesto con la gente, yo no me voy súper preocupado porque es una cantidad de dinero para que la gente que está en campamento a esta hora y que muchos de ellos tienen corriente y saben que lo que les voy a decir les va a doler. Esto hoy día más o menos presupuestariamente 1.000 millones de pesos son aproximadamente más de 40 casas que se pueden construir. Entonces obviamente que yo me tengo que preocupar cuando aparezcan estos grandes presupuestos. Entonces pues, si se preocupan, yo también tengo que preocuparme. O sea, yo obviamente cada vez que se van a redestinar y se hacen estas grandes propuestas por 24.000 millones de pesos y se dice se van a destinar solamente en esto, yo obviamente también hay un sinfín de problemáticas que tiene nuestra ciudad. Por eso, obviamente, cuando yo pregunto, oye, ¿cómo lo van a hallar? Como siempre, pues, concejal, lo van a hallar en camiones. A lo mejor yo estoy pensando, a lo mejor que tenemos que establecer una nueva relación con un tren que gira por toda la ciudad. Pues. Cuando estoy planeando o estoy planificando en términos de ahorrar los costos, Carolina, ¿cuántas mineras hoy día están abandonadas?
y hoy día están con tremendo hoyo en todo nuestro norte grande. ¿Y qué se va a hacer con esos hoyos? Si tenemos el tremendo basural acá dentro de la ciudad, a lo mejor sí ellos también tienen que remediar de alguna manera. En el sector sur yo conozco 2 o 3 Camino a la Negra, que están abandonadas. Entonces, acá nosotros tenemos que ubicar fórmulas. Entiendo que tenemos que tener los permisos y todo como corresponde, pero son 1.000 millones de pesos también que se van a dejar de gastar en otras cosas. Entonces, tenemos que empezar a pensar también en una ciudad dentro de los próximos 25 años y no como hoy día por casualidad nos encontramos con el basural en el comedor. Po. Si eso fue lo que nos pasó. Nos encontramos con el basural en el medio de la casa nuestra. Si Antofagasta es de todo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hoy día te empiezan, claro, tenemos lo más rápido de esconderla atrás, abajo de la alfombra o a la vuelta, o en el patio trasero. Pero también tenemos que ubicar fórmulas que nos permitan ahorrar el costo para hacer esto viable. Y yo creo que hay mineras interesadas que hoy día están abandonadas, que ya no están produciendo nada y que quedaron con los hoyos gigantes dentro de nuestro norte. Por eso insisto en la modalidad que tenemos que tener un municipio que trabaje en conjunto con las otras comunas. ¿Por qué? Porque vamos a tener un gobierno que obviamente puede ser este o otro de turno, el que el día de mañana diga yo no estoy dispuesto a seguir financiando o cofinanciando una responsabilidad que es determinada. Entonces yo tengo que ver a largo plazo, porque nosotros todos los días generamos basura, todos. Entonces si hoy día no enfrentamos esto en una proyección, si no integramos a la ciudadanía en este trabajo, que es de todos, que nos involucra a todos, incluso, y voy a volver a repetirlo, la gente que está con los desechos de los materiales de la construcción, de verdad que a mí cuando me dan esta respuesta que, ay no, porque no es responsabilidad de nosotros no la tomamos, cada vez que señora, usted vea afuera de su casa, botados 5, 6, 7 sacos con escombros, lamentablemente no es responsabilidad del municipio. Pero yo creo que con esta visión yo creo que hay que cambiarla. Yo creo que hay que empezar a ver ese tema. Creo que es una necesidad. No sé si soy el único que está viendo cómo se está construyendo Antofagasta en el sector sur y en el sector norte. Y eso no ha parado. Y en el centro también, centro-norte. Entonces veo habían proyectos ahí por tratar de levantar también un centro de acopio para residuos de la construcción, que era una iniciativa que se... Ese es el tema que tiene que ponerse acá en el tapete. Reitero lo dice Jorge, digamos. En el fondo... Si el señor concejal estima que es factible que la municipalidad se haga cargo de los escombros, nuestra unidad de control va a decir no nos corresponde, no es un tema nuestro, no voy a pagar ningún peso. Y si quiere que efectivamente lo solucione el municipio, bueno, modifique la legislación. ¿No? Hable con sus colegas diputados, con sus colegas senadores, con lo que tienen que ver con lo que gestan la legislación vigente, para que nos haga factible a nosotros hacer eso y vamos a gastar plata. Porque si nosotros gastamos plata en algo que no corresponde, eso tiene un nombre. Malversación de fondos, así de simple. Entonces, al final, si tenemos mucha voluntad, ¿no es cierto?, de generar ideas y de generar cosas, bueno, modifiquémoslas. Si queremos trabajar con los otros municipios de la zona y de la región, convérsense todos los concejales, pónganse de acuerdo, hagamos un relleno nosotros, todos como región. Pero no se hace. ¿Se fija? Entonces, al final, hay un tema. Yo entiendo la aprehensión de Patricio, pero bueno, entonces, empujemos el carro donde tenemos que empujarlo. ¿Qué hacen nuestros legisladores? ¿En qué nos pueden ayudar a nosotros? Sí. Yo creo que es fundamental. Como destrabar algunas cosas. Sí, yo creo que el tema de los residuos sólidos de la construcción es un tema, digamos, que también es bien complejo y que como comuna y probablemente también como región vamos a tener que abordarlo en un momento determinado. De hecho, Calama, por ejemplo, tiene un rescón que está operando, que está funcionando. Yo lo he visitado 2 veces junto con el relleno sanitario. Y ellos tienen un rescón. Entonces, también yo sugiero, invitaría, también es falta a nivel de municipios, ¿no? A nivel de municipios, compartir experiencias en materia de tratamiento de la basura y también de los rescón. Sí, pero hay otro tema que tiene que ver con el tema político. Sí, claro, al final de cuentas sí, eso. Pero mira, fíjate que yo creo que en ese sentido la SUTERE, por lo menos la administración que yo asumí, nosotros tenemos la intención en los próximos años, digamos, durante este segundo semestre, generar espacio para intercambiar información respecto a las experiencias que han existido a nivel nacional en materia del tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables, así también como de los RESCON. Esperamos traer a equipos técnicos de otras regiones, de otras comunas que tengan experiencias positivas en el manejo de la basura y los RESCON para que nosotros podamos aprender y podamos al final de esos encuentros decir, es posible hacerlo y es posible hacerlo bien y no en un tan largo tiempo. Entonces, compartir experiencia es una tarea que tenemos por delante, Carolina, y que tenemos que llevar adelante para bien de la sociedad. Discúlpame, concejal, lo que pasa es que nos quedan pocos minutos y quiero a lo mejor ya dejar los últimos, Seremi, porque ¿qué medidas va a adoptar en el fondo? Porque esto tiene un camino paralelo.
Un plan de cierre del actual vertedero municipal no solo significa que saquemos toda la basura y la traslademos, sino que va a ocurrir además con ese sector, cómo va a estar fiscalizando además la misma Seremi que eso ocurra, y además qué va a pasar con los recolectores, y esto para el municipio que se ha dicho, y también el Consejo ha estado participando, en una serie de medidas que se van a adoptar para convertir, ¿cierto?, a quienes trabajan actualmente como recicladores. Sin embargo, la pregunta surge, o sea, ¿por qué se espera hasta que esto salga y no inicia el proceso de inmediato? Entonces aquí quisiera dejar esas dos preguntas planteadas. Seremi primero, para qué va a pasar con ese sector una vez que obviamente, o en la transición de que tenga que salir, y finalmente qué pasa con los recicladores, para que me pueda responder ahí el concejal y también el director. Carolina, hay 3 cosas aquí que yo había señalado de un principio. Nosotros tenemos exigencias al municipio no solo en este contexto, también en el contexto de pedidas o solicitudes, ¿cierto?, de el plan de cierre definitivo del vertedero, que indudablemente ya hay platas, como señaló el señor don Jorge Orellana, respecto de que se va a pensar, y por lo tanto eso obedece a un plan que requiere estudio de impacto ambiental y que va a requerir otros procesos. Nosotros vamos a seguir... Y que está en marcha, eso es lo importante que queremos a lo marcha. mejor transmitir. Nuestro rol es seguir fiscalizando, controlando que eso efectivamente vaya cumpliendo los plazos que nosotros pedimos. También exigimos un cumplimiento. Una vez producido este cierre operativo, nosotros vamos indudablemente a fiscalizar que se cumpla con toda la normativa sanitaria para efectivamente evitar que este cierre vaya a generar una mayor cantidad de vectores al sector, ¿cierto? Porque aquí va a tener que haber un plan comunicacional, como decía el concejal, una participación activa de la comunidad para que entienda cómo se va a sumar a este esfuerzo del municipio, porque efectivamente acá se requiere un plan comunicacional, una educación, y que los vecinos entiendan, ¿cierto?, cómo esto nosotros vamos a verlo fiscalizado, vamos a hacer exigencias sobre cómo se va a producir el cierre, vamos a estar controlando permanentemente para que efectivamente tenga un impacto, el impacto que se desea, que no es generar, en definitiva, eliminar, ¿cierto?, el problema que viven las personas en estos momentos. Y por otro lado, indudablemente, nos corresponde el rol que es evaluar el proyecto que está de Chaqueta Blanca. Entendemos que en cuanto nos llegue a nosotros, a nuestras manos, entiendo que ya fue presentado al CIA, y por lo tanto cuando llegue a nuestras manos nosotros vamos a hacer todas las observaciones que se requiere desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista sanitario, para que efectivamente ese proyecto sea un proyecto de excelencia, como se lo merecen los habitantes de la ciudad. Perfecto. Director, respecto de los recicladores, ¿qué ocurrirá con este plan y cómo están incluidos a lo mejor dentro de esto? Pero lo que hemos conversado con la empresa y nos ha dicho el propio dueño es que la experiencia que ellos han tenido en otros lugares es que toman y trabajan con la gente y forman microempresas con la gente. Pero no hablamos de Santa Marta o de Hidronor, derechamente. No, estamos hablando de Santa Marta. Claro, porque yo digo, ¿qué pasa en este intertanto? En que en definitiva, si se comienza a sacar la basura y los recicladores van a estar y van a permanecer ahí, ¿qué pasa con Hidronor? No hay ningún plano, no está presente tampoco el reciclador acá. No, eso no está allí, no está recogido ahí. Efectivamente no está allí. No, yo tengo la experiencia solamente de Santa Marta, pero con Hidronor no hay nada de ese tema. Claro, y mi pregunta era justamente eso. ¿Por qué no se piensa en una política de inmediato concejal, o es parte de lo que se ha discutido? Varios concejales han dicho, estamos en eso, pero al parecer hasta ahora no hay ninguna medida clara respecto a los recicladores. No, cuando se elaboraron las bases no estaban. De hecho fue pregunta por parte de las personas y las empresas que postularon al relleno sanitario a la planta de Chaqueta Blanca. Le hicieron las consultas, están grabadas hoy día, uno les puede ver todavía y señalan ahí. Y esto lo que va a suceder con los recicladores no están considerados. Eso es parte de la política comunal de la actual administración municipal. Entonces ahí hay una ausencia. Yo a mí me quedo dentro de lo positivo con la búsqueda de experiencia. En México, Monterrey, no me puedo ir de este canal sin antes señalarlo. En México, Monterrey, hoy día existe un tren, Carola. Un tren que corre de norte a sur. Tan sencillo como eso. Y es generado más del 80% con la basura. Lo echan a andar. Y gran parte del alumbrado público. Imagínate los problemas. 2 problemas que son para algunos problemas y para otros son oportunidades. En México, con un lugar con menos recursos que acá, tienen un tren funcionando con la basura, con lo que genera la quema hoy día de la basura, para bien, echan a andar una turbina, y ¿qué es lo que sucede? Que ese tren va y viene y además energiza gran parte. Hoy día podríamos incluso estar pensando en que gran parte de la Bonilla podría estar, de todo el sector norte, incluyendo desde Nicolás Tirado hasta Pablo Neruda, con la electricidad gratis. Solamente si es que nosotros tuviéramos un plan serio y moderno
que considerara lo próximo que viene después de la remediación de esa cantidad de basura, porque todos sabemos, y algunos a lo mejor no todos, ¿qué sucede? Que en ese lugar van a seguir sucediendo incluso explosiones, porque como se llegó y ese es un volteadero, de estos 40 años se votó como cayera lo que viniera, y los plásticos hacen una combustión. Y hoy día, nosotros, ¿cuál va a ser la solución en torno a ese tema? ¿Cuál va a ser? Y nosotros vamos a dejar a los vecinos, los vamos a ir, ¿y qué va a suceder ahí? Concejal, se nos acaba el tiempo, así que justamente su idea ha ido ganando un poco de terreno. Varios dicen en Twitter, así como el ferrocarril armó el negocio del galpón con todo lo negativo, debería compensar a la ciudad y facilitar el tren. Es una iniciativa que a lo mejor podrían... No dejemos de soñar, Antofagastino. Y algunos dicen, bueno, habría que tener un plan B y esto es como para el municipio, por si no estuviera el financiamiento para Hidronor, y ello pasa también sí o sí por no más quemas. O sea, esto no tiene que detenerse, en todo caso, las fiscalizaciones por lo que ocurre de manera diaria hasta que se encuentre la solución definitiva. También hablan de Rescom, dice que lo pagaron en Codelco, pagó el de Calama, que también es una diferencia como la empresa privada se hace parte. Gracias por sus comentarios, gracias a cada uno de nuestros panelistas, cierto, al subdere, también la Ceremi, el municipio que ha estado presente y el concejal en esta noche. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, nos vemos el próximo lunes a las 22 horas, como siempre, con temas contingentes por las pantallas de Antofagasta Televisión. Okay. Gracias, Carolina. Antofagasta. Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrix Saldívar. Trabajando por el éxito mutuo, presentó Encuentro Regional.